Leviatán. ¿Quién o qué es esta criatura que emerge de las páginas con una presencia que desafía la comprensión humana? El relato de esta bestia de proporciones bíblicas, mencionada no solo como un habitante del abismo marino, sino como un símbolo del caos primordial, es un enigma que ha cautivado a teólogos, eruditos y creyentes a lo largo de los siglos. En el libro de Job, capítulo 41, nos encontramos con una descripción detallada que no se asemeja a ningún otro ser vivo conocido. ¿Puedes sacar a Leviatán con anzuelo o sujetar su lengua con una cuerda?, se pregunta, evocando la imagen de una criatura tan poderosa que desafía cualquier intento de dominio humano. Pero, ¿es Leviatán simplemente un monstruo marino de leyenda o hay algo más profundo en su historia? Este ser, que aparece también en salmos y profecías, se entreteje en la narrativa bíblica no solo como un monstruo físico, sino como una entidad cargada de simbolismo. ¿Cómo es que una criatura puede encapsular tanto el terror primordial como complejas ideas teológicas sobre el mal, el caos y la soberanía divina? A medida que desentrañamos el misterio de Leviatán, nos adentraremos en un viaje a través de textos antiguos, interpretaciones eruditas y la fascinación cultural que rodea a esta criatura. Desde su presencia en las mitologías del cercano Oriente Antiguo hasta su simbolismo en la teología moderna y su representación en la cultura popular, Leviatán trasciende su forma bíblica para convertirse en un símbolo de los misterios que yacen en la intersección del conocimiento humano, la fe y el temor a lo desconocido. A lo largo de la historia, la humanidad ha estado fascinada y aterrorizada por relatos de monstruos marinos que habitan en las profundidades inexploradas de nuestros océanos. Estas criaturas, avistadas por marineros, exploradores y el público en general, han alimentado la imaginación y generado preguntas sobre si podrían ser evidencia de la existencia de Leviatán o entidades similares. Uno de los casos más emblemáticos de avistamiento de monstruos marinos fue el informado por la tripulación del HMS Daedalus en 1848, quienes describieron haber visto una criatura serpentina de gran tamaño, con un aspecto notable que recordaba a un plesiosaurio, un reptil marino prehistórico. Este y otros avistamientos similares han llevado a algunos a especular sobre la existencia real de criaturas como Leviatán en los tiempos antiguos o incluso en la actualidad. Los informes sobre cuerpos de monstruos marinos, conocidos como globsters, han aparecido desde la antigüedad hasta tiempos recientes. Por ejemplo, el caso de la criatura atrapada por el arrastrero japonés Tsuiyomaru en 1977, inicialmente pensada como un plesiosaurio, pero luego sugerida por el FBI como la carcasa descompuesta de un tiburón peregrino. Este fenómeno de descomposición también se observó en el caso de una masa de blubber encontrada en Chile en 2003, inicialmente descrita como una medusa gigante, pero luego identificada como los restos de una ballena esperma. Estos incidentes subrayan cómo las descomposiciones de animales marinos pueden confundirse con monstruos míticos. Además, la existencia confirmada de criaturas marinas gigantes, como el calamar gigante y el calamar colosal, respalda la teoría de que los relatos antiguos de monstruos marinos podrían haberse basado en encuentros reales con estas impresionantes criaturas del océano profundo. Estos calamares, capaces de alcanzar longitudes asombrosas y poseer un aspecto formidable, podrían haber inspirado historias de krakens y otros monstruos legendarios. Mientras tanto, criaturas como Leviatán melvillei, un antiguo cachalote con dientes de 14 pulgadas de largo, demuestran que los océanos una vez albergaron a depredadores de tamaño y poder comparables a las descripciones de Leviatán. Este cachalote prehistórico, nombrado en parte por la palabra hebrea para Leviatán, sugiere una base real para algunas de las historias más fantásticas. La figura de Leviatán, con sus múltiples interpretaciones que van desde un ser literal hasta un simbolismo profundo de caos y mal, trasciende la simple identificación con cualquier criatura marina específica, representando en cambio las profundidades desconocidas y a menudo temidas del mar y, por extensión, del propio desconocido.
En las páginas del libro de Job, específicamente en el capítulo 41, nos encontramos frente a la descripción de Leviatán, presentado mediante palabras que pintan el retrato de una criatura de fuerza y poder inimaginables. Nadie es tan audaz que se atreva a despertarlo. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? Se interroga, sugiriendo una comparación directa con el poder de Dios, insinuando que si ninguna criatura puede dominar a Leviatán, mucho menos podrían desafiar al Creador del universo. Este pasaje no solo destaca la fuerza incontestable de Leviatán, sino también establece una metáfora sobre la relación entre la creación y el Creador. Mientras navegamos a través de las aguas de esta antigua escritura, encontramos que Leviatán no es simplemente un animal o un monstruo, es un ser que encapsula el concepto del caos y el desafío insuperable. Se describe con detalles que evocan asombro y terror. Cuando se levanta, los valientes se asustan, por el pavor se quedan paralizados. Si alguien lo ataca con la espada, ésta no surte efecto, ni tampoco la lanza, ni el dardo, ni el arpón. Considera el hierro como paja y el bronce como madera podrida. Las flechas no lo hacen huir. Las piedras de honda se le convierten en paja. Para él, el garrote es como paja, y se ríe del aleteo del jabalino. Este relato nos lleva a preguntarnos sobre la naturaleza de Leviatán. ¿Es posible que existiera una criatura tan formidable en la realidad? ¿O es una figura simbólica, diseñada para transmitir mensajes más profundos sobre el poder, el mal y nuestra propia vulnerabilidad frente a las fuerzas que escapan a nuestro control? La mención de Leviatán no se limita al libro de Job. En el Salmo 74:14 encontramos una referencia que ilumina otro aspecto de esta criatura. Tú aplastaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto. Aquí Leviatán es presentado en un contexto de victoria divina sobre el caos, simbolizando la esperanza de que incluso las fuerzas más destructivas pueden ser superadas. Así, a través de estas antiguas palabras, Leviatán emerge no solo como una criatura de poder y misterio, sino también como un vehículo a través del cual se exploran temas de desafío, protección divina y la eterna lucha entre el orden y el caos. Este viaje a través de la literatura bíblica nos invita a mirar más allá de la superficie, a buscar significados más profundos en la interacción entre lo conocido y lo desconocido, entre la humanidad y lo divino. Al adentrarnos más en las Escrituras, descubrimos que la figura de Leviatán se extiende más allá de un simple relato en el libro de Job. En Isaías 27:1, el profeta ofrece una visión del destino final de esta criatura. En aquel día, el Señor castigará con su espada, grande y fuerte, a Leviatán, la serpiente huidiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Este pasaje no solo reafirma la existencia de Leviatán dentro de la narrativa bíblica, sino que también lo coloca en el contexto del juicio divino y la restauración del orden. Aquí, Leviatán no es solo un ser caótico, sino también un adversario que será derrotado, simbolizando la victoria final sobre el mal y el caos por parte de Dios. Este concepto de un ser que personifica el caos y que finalmente es sometido por el poder divino, resuena con el tema recurrente del triunfo del orden sobre el caos. A través de estas narraciones, las Escrituras no solo nos hablan de criaturas mitológicas, sino que también reflejan una lucha más profunda, una batalla entre el bien y el mal, entre la estabilidad y la anarquía, que se juega tanto en el cosmos como en el corazón humano. La presencia de Leviatán en otras partes de la Biblia, como en el Salmo 104:26, donde se menciona de pasada, allí surcan las naves, y Leviatán, que formaste para que jugase en ella, nos ofrece una perspectiva diferente. En este contexto, Leviatán parece ser parte de la creación divina, un habitante más del mundo creado por Dios, que añade a la riqueza y diversidad del mismo. Este versículo nos invita a reflexionar sobre la dualidad de Leviatán, como un ser que, aunque temible, forma parte del orden natural y por lo tanto, del plan divino.
Esta multiplicidad de roles que Leviatán juega en las Escrituras, desde una fuerza de caos y destrucción hasta una criatura dentro del orden creado por Dios, nos desafía a considerar las muchas facetas de la existencia. Nos hace preguntarnos sobre nuestra propia percepción del mal, del caos, y cómo estas fuerzas están entrelazadas con el propósito y la soberanía divina. A través del lente de la Biblia, Leviatán trasciende su papel de monstruo marino para convertirse en un símbolo de los misterios más profundos de la fe, la justicia y el poder divino. Nos enseña sobre la complejidad del mundo creado, donde incluso las criaturas más temibles tienen un lugar y un propósito. Para comprender plenamente la figura de Leviatán, debemos explorar sus raíces más allá de la Biblia, en el rico suelo de las mitologías del cercano Oriente Antiguo. Aquí, descubrimos que Leviatán no es una entidad aislada, sino parte de un tapiz mitológico compartido por muchas culturas antiguas, que incluye seres similares como el Tiamat babilónico, una diosa del mar representada como un monstruo del caos derrotado por Marduk, el dios de la tormenta, en la epopeya de la creación babilónica, el Enuma Elish. Estas narrativas comparten un tema común: la victoria del orden divino sobre las fuerzas del caos, personificadas por monstruos marinos o serpientes primordiales. Este contexto más amplio nos ayuda a entender a Leviatán no solo como un ser mitológico, sino también como un símbolo de las luchas universales entre el orden y el caos, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. La inclusión de Leviatán en las escrituras hebreas refleja esta temática, mostrando cómo las culturas antiguas entendían y explicaban la presencia del mal y el sufrimiento en el mundo, así como la soberanía y el poder redentor de Dios sobre todas las cosas. En este entrelazamiento de historias y simbolismos, Leviatán adquiere una dimensión más rica y compleja. No es simplemente un adversario a ser derrotado, sino también una parte necesaria del orden cósmico, representando las fuerzas caóticas que, aunque peligrosas y destructivas, son finalmente sometidas y puestas en su lugar por el poder divino. Esta visión nos ofrece una manera de contemplar las adversidades y los desafíos de la vida, no como signos de abandono divino, sino como aspectos del proceso divino de creación y redención. A medida que avanzamos en nuestra exploración del Leviatán y su papel en la narrativa bíblica y extrabíblica, nos adentramos en el fascinante mundo de las interpretaciones y significados que diferentes culturas y eras han atribuido a esta criatura. Dentro de la tradición judía, Leviatán es a menudo visto como una criatura de importancia escatológica, un ser que será destruido o utilizado en un banquete al final de los tiempos, según lo descrito en textos apocalípticos y en la literatura rabínica. Este aspecto es mencionado en el Talmud de Babilonia, donde Leviatán se presenta como un ser destinado a ser consumido por los justos en el tiempo por venir, simbolizando la victoria definitiva sobre el mal y el caos. En la tradición cristiana, las referencias a Leviatán en libros como Job e Isaías han sido interpretadas como representaciones de Satanás o del mal en general, con la victoria sobre Leviatán simbolizando la supremacía de Dios y la promesa de salvación. Agustín de Hipona, por ejemplo, en su obra La ciudad de Dios, habla de Leviatán en términos simbólicos, representando las fuerzas del mal que serán finalmente derrotadas en el juicio final. La literatura apocalíptica y los escritos de los padres de la Iglesia destacan la dualidad de Leviatán, no solo como una criatura de terror y destrucción, sino también como un instrumento a través del cual se manifiesta el poder y la justicia divinos. Esta visión se alinea con la interpretación de que todas las criaturas, incluso aquellas que representan el mal y el caos, forman parte del orden divino y tienen un propósito dentro del plan de Dios. A lo largo de la Edad Media y en el Renacimiento, la figura de Leviatán continuó evolucionando, simbolizando a menudo los peligros que enfrentaban los creyentes y la sociedad en general. En este contexto, Leviatán podía representar desde enemigos políticos hasta luchas internas contra el pecado y la tentación. La famosa obra Leviatán, de Thomas Hobbes,
aunque más filosófica y política que teológica, utiliza la imagen de esta criatura para simbolizar el estado absoluto necesario para mantener el orden en medio del caos social y político. En el mundo contemporáneo, Leviatán sigue siendo un símbolo potente, utilizado en discursos religiosos, literarios y culturales para representar las fuerzas incontrolables y a menudo destructivas, tanto naturales como humanas, con las que la humanidad sigue luchando. La fascinación por Leviatán resuena en nuestra búsqueda colectiva de significado en medio de las tormentas de la vida, recordándonos la presencia constante de lo desconocido y la promesa eterna de esperanza y redención. Así, la historia de Leviatán trasciende su origen antiguo para convertirse en una parte integral de nuestra comprensión del mundo, un espejo de nuestras propias luchas contra las fuerzas del caos y un recordatorio de la promesa de orden y paz final. La influencia de Leviatán se extiende mucho más allá de los textos antiguos y las interpretaciones teológicas, llegando a impregnar nuestra cultura popular y moderna. Esta criatura mitológica ha servido como fuente de inspiración en literatura, cine, videojuegos y otros medios, simbolizando a menudo las grandes fuerzas desconocidas y aterradoras contra las cuales la humanidad lucha o debe reconciliarse. En la literatura, Leviatán ha sido retratado de diversas maneras, desde una bestia literal que acecha en las profundidades hasta una metáfora de poder incontrolable o corrupción. La novela Moby Dick de Herman Melville, por ejemplo, aunque centrada en una ballena blanca, evoca temas de obsesión, el mal y la lucha contra monstruosidades tanto internas como externas, resonando con la simbología bíblica de Leviatán. Melville utiliza la majestuosidad y el terror del mar y sus criaturas para explorar la lucha humana contra fuerzas incomprensibles y a menudo destructivas. En el ámbito cinematográfico, las representaciones de monstruos marinos siguen fascinando a las audiencias, desde las interpretaciones clásicas hasta las modernas reinterpretaciones en películas de terror y ciencia ficción. Estas criaturas, a menudo inspiradas en la historia de Leviatán, sirven para ilustrar la vulnerabilidad humana frente a las vastas e inexploradas profundidades del océano, un lugar que sigue siendo tan misterioso y aterrador como en los tiempos antiguos. La presencia de Leviatán en la religión moderna y el pensamiento espiritual también es notable. En algunos círculos, Leviatán sigue siendo una figura de estudio y reflexión, simbolizando las luchas espirituales contra el mal y el caos en el mundo. Las discusiones sobre Leviatán en contextos religiosos contemporáneos a menudo buscan encontrar significado y relevancia en las antiguas escrituras para la vida moderna, destacando cómo las personas siguen buscando comprender y navegar las fuerzas oscuras y desconocidas en sus vidas. A través de estas diversas representaciones y reinterpretaciones, Leviatán continúa capturando la imaginación colectiva, sirviendo como un recordatorio de que, a pesar de los avances tecnológicos y científicos, hay aspectos del mundo y de nuestra existencia que permanecen insondables y temibles. Esta fascinación con lo desconocido y lo incomprensible nos lleva a otra figura igualmente enigmática y profundamente arraigada en la tradición cristiana: Satanás y su caída. ¿Cómo se relaciona la caída de este ángel con el caos y el mal que Leviatán representa en nuestras historias y mitologías? Podría ser que, en su esencia, ambas historias nos hablen de la lucha eterna entre el bien y el mal y de nuestra propia batalla interna contra las fuerzas oscuras. Te invito a descubrirlo en este próximo video, donde exploraremos la historia de la caída de Satanás y su significado a través de los tiempos.